Buenas tardes. Vamos a ponernos de pie para aclamar las virtudes del Espíritu Santo. Todo comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virtud de la fe. Padre nuestro. Virtud de... ¿Qué? Virtud de la fe, virtud de esperanza, virtud de caridad, virtud de unidad, paciencia y perseverancia y obediencia. Ahora vamos a repetir. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica. A Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga. Diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos un día como hoy, que estamos celebrando la Inmaculada Concepción, vamos a orar la consagración a la Santísima Virgen. Oh Madre mía, vamos a repetir, oh Madre mía, oh Señora mía, yo me entrego del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy celebramos nuestro retiro de Adviento parroquial de nuestra parroquia San Juan Pablo II. 2 hermanas más nos van a acompañar en esta noche, así que este retiro, Adviento, la espera del Señor, la espera del Mesías. Nos vamos a disponer para estar atentos a la llamada que el Señor nos hace en esta noche. Así que vamos a tener unas pequeñas meditaciones con nuestra hermana Joeli y nuestra hermana Leonarda y una servidora, Olga. Así que gracias por estar aquí. Si están aquí es porque han sido llamados, escogidos para este momento. Así que agradecemos al Señor esa invitación tan especial que nos hace, también a las personas que nos sintonizan a través de las redes. El Señor está con nosotros en esta noche. Hay que tener la certeza, porque Él dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y hemos sido convocados todos, y este grupo que está aquí, hemos sido los elegidos. Así que demos gracias al Señor por estar el presente y por también hacernos la invitación muy personal a cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar la primera meditación de este retiro de Adviento. Este retiro vamos a meditar sobre lo que el Papa Francisco ha hecho en estos días, o en estos días no, porque ya llevamos casi un año de pandemia, a lo que Él nos invita en estos tiempos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé luz para nosotros poder transmitir lo que el Señor quiere en esta noche. Buenas noches, paz y bien. ¿Quién vive?
Y a su nombre. Bueno, el Señor en esta noche viene a hablarnos a nuestros corazones a través de estas palabras del Papa Francisco. Y cuando hablamos de Adviento, estamos hablando del momento de qué. Cuando hablamos de Adviento, ¿de qué hablamos? ¿De tiempo de qué? ¿De júbilo? De espera. Estamos esperando que nazca el niño Jesús en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, hay una parte importante que el Papa hablaba y era de la lógica del mundo. Y en estos dos puntos que yo voy a tratar hoy, el Papa decía sobre la misericordia y el amor a los enemigos. Según la lógica del mundo, es difícil amar a los enemigos, ¿verdad? Nosotros tenemos enemigos y es difícil que una persona que sea su enemigo te diga yo la voy a amar. Pero él decía, esa es la lógica del mundo. Sin embargo, la lógica de Cristo y la locura de su cruz nos llama ¿qué? Amar a nuestros enemigos. Entonces, el Papa continuaba diciendo que el único que sencillamente no quiere el amor a nuestros enemigos es el diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en contienda, dígase en enemistad con alguien, pues sencillamente nosotros no estamos perteneciendo al redil del Señor. Entonces, por eso él decía, el Papa, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ver cuáles son el amor que nosotros le tenemos a nuestros enemigos. Y a veces decimos, ay, yo no tengo enemigos, yo no tengo a nadie de enemigos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una meditación interna, nos damos cuenta de que los enemigos a veces son aquellas personas que yo he ofendido y que ni siquiera lo sé. ¿No le ha pasado eso? Que usted tiene un vecino y que de repente esa persona ya deja de tener esa comunicación con usted, pero usted no tiene ni idea qué fue lo que usted hizo. Entonces el Señor nos manda a entrar en este tiempo de Adviento, en esa meditación interna, donde yo pueda verificar y darme cuenta cuáles son mis enemigos para yo amarlo, a la lógica de Dios, no a la lógica del mundo. Porque el mundo lo que nos dice, bueno, pero si esa vecina no te saluda ni te dice nada, pues yo no la voy a saludar tampoco. Porque si ella no me saluda, ¿para qué yo la voy a saludar? Es de que nosotros como cristianos, dice el Papa, estamos llamados ¿a qué? A hacer amor y a hacer luz en medio de las tinieblas. Y a veces como cristianos eso se nos olvida. Hay algo importante que llamaba mucho la atención en mi corazón cuando yo veía esta meditación que hacía el Papa Francisco, y es que él decía que nosotros, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de que Dios nos dice exactamente cómo tiene que ser la vida de un cristiano. Y cuando él decía esta parte, a mí me tocaba mucho mi corazón, porque nosotros muchas veces decimos que somos cristianos, pero no tenemos un checklist para saber si estamos cumpliendo con eso. ¿Somos cristianos porque venimos a la misa? ¿Somos cristianos porque hemos recibido todos los sacramentos? Sí, pero si no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios que nos habla en Mateo 25, cuando habla del juicio final, esto como que está haciendo feedback, esto en vivo, no se preocupen. Cuando habla en Mateo 25 sobre el juicio final, ese es el punto más importante, es el checklist del cristiano. ¿Y qué dice Mateo 25? Toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en el juicio final que el rey diría a los de su derecha, vengan a mí benditos de mi Padre. ¿Qué le decía? Vengan a mí, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Pero más adelante dice, porque tuve hambre. Ay, pero ustedes me encantan, ustedes se saben la Biblia bien. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa.
Anduve sin ropa y me visitaron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Y los justos en ese momento dijeron: Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos acogida? Y el Señor dice más adelante en Mateo 25, anótenlo para que lo puedan leer en sus casas: eso que ustedes hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Y quiénes son los más pequeños? Pueden levantar la mano porque aquí hay que interactuar. ¿Quiénes son los más pequeños? Los que necesitan, los más necesitados. Entonces el Papa Francisco hacía un punto importante sobre esto y él decía que aquí en Mateo 25 está el checklist del cristiano. Esto es lo que nosotros tenemos que revisar todo el tiempo, porque seremos juzgados por el amor. Nosotros no vamos a ser juzgados. ¿Cuántos rosarios usted hizo? No es que esté mal, porque hay que hacer rosario y hay que pedir, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted vino a la misa? No es eso. Tenemos que venir a la Eucaristía y recibir a Jesús presente en la Sagrada Hostia. Pero lo más importante de todo esto es que cuando recibamos a Jesús nos volvamos uno con Él. Y cuando yo me vuelvo una con Jesús, ¿qué pasa? Que comienza a tener en mi corazón sentimientos de misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Alguien me puede decir? ¿No saben lo que es misericordia? Misericordia es ser compasivo, es hacerme con el otro partícipe de su dolor, partícipe de su tristeza. Y a eso es que el Señor nos llama en Mateo 25. Por eso que más adelante habla, y quiero que lo lean en sus casas, que dice a los paganos, como le llama el Señor en la palabra, le dice: apártense de mí, vayan a la izquierda. Y oigan qué palabra más fuerte, le dice: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron. Y ellos preguntan lo mismo que preguntaban los justos: Señor, ¿y cuándo dejamos de hacer eso? Cuando no lo hicieron con aquellos pequeños, sus hermanos. Entonces el Papa Francisco habla claro en nuestros chelicks del cristiano. Hay otra parte importante, yo no sé si trajeron cuaderno para anotar o tienen los celulares, lo pueden anotar ahí, donde el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del 27 al 38, dice lo siguiente: el amor a los enemigos. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Cuando el Papa habla sobre esto y lo que nosotros tenemos que hacer en Adviento, señores, oigan lo que dice aquí. Él dice, el Papa Francisco, que estos son 4 mandamientos que todo cristiano debería tenerlo en su corazón grabado. Y dice, oigan lo que dice: amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. ¿Quiénes aman a sus enemigos y le hacen bien a los que los odian? Oh, santo. Entonces el Señor sencillamente vino a hablarnos a todos. ¿Cómo estamos amando nosotros? Y yo les digo que a veces estas palabras son muy fuertes de odio, pero ¿cuántas personas no hay en nuestra vida alrededor que no nos caen bien? Ay, esa no me gusta ella cómo camina y no sé, como que no entra en mi reino, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos llama. ¿Cómo que no va a entrar a tu reino si yo soy misericordioso contigo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado a orar y cuántas veces Dios ha tenido misericordia con nosotros? ¿Cuántas veces? Muchas. Levanten la mano. ¿Cuántas veces hemos venido
¿verdad?, confesar nuestros pecados y salimos limpios como la nieve, lavados con la sangre de Cristo a través de ese sacramento de la penitencia. ¿Y el Señor por eso nos perdona o no nos perdona? O el Señor dice, no, es que ella no me cae bien. No, yo esa no le voy a decir nada porque es que ella no me cae bien. A eso es que nos llama el Señor. Miren, cuando nosotros meditamos acerca de la cruz y del sacrificio tan grande de Jesús en la cruz, nos damos cuenta que Dios nos está dando una enseñanza clave. Y es que Jesús en medio de la cruz, esos que los crucificaron, aquellos que estaban ahí, que lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espina, lo latigaron, fue camino a la cruz bajo una situación grave porque le daban y tuvieron que buscar un samaritano. Cuando Jesús estaba suspendido en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros somos misericordiosos, ya no comenzamos a ver la actitud del hermano como una actitud que es para mí personal. Comenzamos a ver la actitud del hermano con compasión, porque muchas veces no puede salir de ahí. Pero es más fácil yo compadecerme a mí misma o no ha pasado. Llegamos cansados del trabajo y decimos, ay, yo no voy a orar hoy, Señor, ya tú sabes que explota que estoy. Nos compadecemos de nosotros mismos en todo. Sin embargo, qué difícil es compadecer al hermano. Y el hermano más cerca que tenemos son nuestros esposos, nuestros hijos, los que tienen esposo, ¿verdad? Y a veces decimos amar a los enemigos y no odiemos, ¿verdad? Todo lo contrario, hacer el bien a aquellos que nos odian. Esto es una locura a la mente del humano. Porque nosotros mismos podemos decirle a otro hermano, mira, esa es mi enemiga. Y usted sabe lo que usted está causando, que si esa es su amiga verdadera, le va a tomar una mala voluntad a esa otra persona. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Muchísimas veces. Y el Papa nos llama en este momento de Adviento a que hagamos un stop en nuestras vidas. Hagamos reflexión en nuestras vidas. ¿Qué tanto yo estoy amando al enemigo? Que también yo le estoy haciendo a aquellos que me odian y sabemos quiénes nos odian. Entonces más adelante dice, bendigan a los que los maldicen. ¿Quiénes hacen esto? Que usted sabe que el otro lo está maldiciendo. Pasa mucho en los lugares de trabajo, pasa con las familias, pasa en todas partes. Sin embargo, nosotros lo bendecimos. Dice el Papa Francisco que no, que la mayoría de nosotros lo que hacemos es que si el otro me habla mal y en un mal tono, ¿qué yo hago? Respondo en un tono mayor. ¿Nos ha pasado eso? Que si alguien está discutiendo conmigo y me dice, esto, ¿qué usted hace? Usted se queda callado y le dice, hermanito, yo lo bendigo. ¿Lo hacemos eso? Eso no es fácil, eso es muy difícil, pero dice el Papa Francisco, nadie ha dicho que el camino de Dios es fácil, pero es el camino que trae la paz. Esas fueron una de las cosas que impactaron tanto mi corazón, porque no es fácil, pero es el camino que trae. ¿Y quiénes queremos estar en paz? ¿Quiénes de los que están aquí quieren que Jesús, cuando nosotros no vayamos de este mundo, que nos apaguen los breaks, que Él le diga, pasa a mi derecha? Hay gente que parece que quiere que lo manden para la izquierda. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Quiénes de los que están aquí quieren, cuando nos partamos de este mundo, que lleguemos a la presencia del Padre, que el Padre nos diga, pasa a mi derecha? Entonces, para pasar a la derecha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tener el checklist del cristiano. Lo anotaron, ¿verdad? En Mateo 25, léanlo. Y en el capítulo de Lucas 6, del 27 en adelante. Entonces hay otra parte que dice, rueguen por lo que los maltratan. Roguemos por aquellos que nos maltratan. Roguemos por la suegra. ¿Quiénes tienen suegra aquí? Roguemos por la suegra, que quizá a veces nos maltrata. La mía, gracias a Dios, muy buena.
roguemos por aquellos que nos maltratan, nuestros líderes, nuestros jefes. ¿Cuánto maltrato hay? Y dice el Señor hoy en su palabra, yo lo que quiero es que tú ruegues por ellos. Cuando nosotros meditamos de que este camino es un camino corto y que no sabemos ni el día ni la hora en que vamos a partir de aquí, lo mejor es acogerse a la voluntad de Dios. Y como dice el Papa Francisco, vivir estos 4 mandamientos que el Papa Francisco manda. Y él decía, hay personas que preguntan, ¿y si yo no cumplo estos 4 mandamientos, yo no soy cristiano? ¿Qué ustedes creen? Si no cumplimos con estos 4 mandamientos que nos dice la palabra de Dios y el Papa Francisco hace refuerzo en ello, decía el Papa Francisco que le preguntaban, si yo no cumplo con estos 4 mandamientos, ¿soy cristiano? ¿Sí? ¿Somos cristianos? Dice el Papa Francisco, somos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el bautismo, pero somos paganos, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿bien hasta ahora? ¿Se ha entendido bien? ¿O me devuelvo hasta el principio? No, mentira. Entonces, sencillamente, nosotros, una de las partes que el Papa Francisco retomaba de ese evangelio es que él mencionaba y subrayaba esta diferencia de aquellos del juicio final, de aquellos que el Señor mandaba a su derecha y a los que mandaba a su izquierda. Y cuando él meditaba sobre esto, él decía, hay muchas personas en la iglesia que se van a la izquierda porque no cumplen con estos mandamientos. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes que tienen, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, están ahí, mis hijos. Mis hijos, por ejemplo, hay gente que se le acerca y le dice, oye, tú te pareces mucho a tu mamá, cuando tu mamá era niña, yo la conocí, o en la forma de ser, tú te pareces mucho a ella. Y el Padre lo que quiere es que nosotros nos parezcamos a Él, que fue que nos creó. Y para parecernos al Padre tenemos que ser ¿qué? Misericordiosos. Entonces, mis hermanos, para que nos quede en este momento eso pregnado, impreso en nuestros corazones, la misericordia y el amor a los enemigos. Yo quiero un momentito, aunque sean 3 minutos, que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que ahorita en la Eucaristía Él nos revele a través del sacramento que es Él mismo y su gracia poderosa, aquellos que son mis enemigos, que Él nos revele a cuántas personas en este Adviento, 3 personas que yo pueda hacer obra de amor y de caridad con ellos. Que por intercesión de María Santísima sus corazones se abran y el Espíritu Santo de Dios les revele esta gracia tan grande a cada uno de los que estamos aquí. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por intercesión de María Santísima. Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo se sienten? Amén. Continuando en el mismo sendero que Joelis, hablando sobre, más bien meditando sobre el Adviento y qué debemos nosotros hacer durante este Adviento y durante toda la vida de nosotros como cristianos, pero en este momento especial de Adviento. El Adviento es un tiempo especial porque es el tiempo en que nosotros nos preparamos para conmemorar, para celebrar ese nacimiento de Jesucristo histórico, que nació en un momento específico de la historia, en un lugar específico, con un padre, una madre y
y hoy podríamos decir con un acta de nacimiento, porque fueron a empadronarse en Belén y allá nació. O sea, con todo lo de la ley. Pero también celebramos y conmemoramos que Cristo nace cada día en nuestros corazones, a través de ese Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque cuando Cristo se fue, subió al cielo, lo prometió: no los voy a dejar solo, voy a mandar el Paráclito. Y el Espíritu Santo ha estado a través de la historia de la iglesia, presente en nuestras vidas, presente en la vida de la iglesia, presente en los actos de la iglesia. Y si la iglesia está de pie, es porque el Espíritu Santo la sostiene. No porque los hombres, los papas, los sacerdotes, los fieles, las religiosas. El Espíritu Santo es el que mantiene la iglesia de pie. Después, entonces, el Papa Francisco, además de ese llamado a vivir este Adviento con esa misericordia para los que están ahí, también nos hace un llamado para esa hermandad global, porque hoy día nosotros estamos conectados. Ahora mismo yo prendo mi celular y llamo a Japón y me comunico con una persona que está en Japón, que está en China, que está en Holanda, que está en cualquier lugar del mundo. Nunca en la vida el mundo había estado más cercano, interconectado que ahora. Pero nunca antes el hombre había estado tan solo como está ahora. Parece como algo pero eso se contrapone. ¿Cómo es que estamos tan conectados y tan cerca y estamos tan solos? La gente se está muriendo sola en los hospitales. La gente está enfermo en un hospital y no tiene quien le pase la mano. No tiene quien le diga te amo, no tiene quien le diga, quien le voltee la espalda, quien le rasque, quien le dé un baño, quien le pase la mano con cariño. Eso es soledad, mis hermanos, eso es soledad. Y el Papa Francisco nos quiere que entendamos nosotros que nosotros somos hermanos. Que somos, pero una hermandad que es global. No, mi hermano no solamente es mi hermano de sangre y mi hermano el que vamos a la misma iglesia. Esa persona que está lejos de mí, pero que también está sufriendo, también es mi hermano. Y que nosotros tenemos que tener ese conocimiento del sufrimiento de nuestros hermanos. Y que tenemos que compadecernos del sufrimiento de los demás. Que la hermandad es una hermandad universal, que así como la iglesia es una iglesia universal, nosotros tenemos hermanos en todo el universo. María, al pie de la cruz, recibió lo que podríamos decir una maternidad universal. María pasó de ser la madre de Cristo a ser la madre de la iglesia. Y la iglesia es universal. La iglesia tiene presencia en el mundo entero. Entonces María es una madre universal. Nosotros somos hermanos universales. Tenemos hermanos en todo el universo. Nosotros como dominicanos, como residentes aquí en Ciudad Real, Real 1, Real 2, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer para que la vida de Cristo se haga presente en cada uno de nuestros hermanos de comunidad de Ciudad Real 1, 2, en Santo Domingo, en República Dominicana? Si somos indiferentes a los males que se están dando en la sociedad. Nosotros como cristianos estamos muy dados a hablar del mal, pero no estamos justificando nuestras vidas, nuestro cristianismo, haciendo cosas concretas para combatir el mal. Y el Papa nos invita a eso,
decía a los jóvenes, no dejen de hacer lío, hagan lío. Lío es involucrarse. Nosotros como cristianos tenemos que dejar de ser como a ver la obra y ser más como los artistas que están actuando en la obra, que toman acción en la obra. La vida de nosotros, el universo es esto, la vida que nos ha tocado vivir es esta. Los males que hay hoy día son los que nos toca a nosotros. Pasó un tiempo en que había que luchar por la libertad del país y mucha gente donó su sangre para que nuestro país fuera libre. Hay tiempo que se luchó por la igualdad de las mujeres. Cada generación tiene sus propias luchas y nosotros como cristianos de ahora tenemos que vivir y luchar nuestras propias luchas. Nosotros tenemos que empoderarnos de ese amor misericordioso de Cristo para llevarlo a los hermanos. Nosotros no podemos esperar que sea otra persona que vaya a ver el enfermo. El enfermo tengo que ir a verlo yo. Cuando comenzó esta pandemia, todos nos paniqueamos un poquito. A todos nos dio temor. A todos nos costó acercarnos a alguien. Y puedo dar mi testimonio como médico que al principio de la pandemia yo me quedé en mi casa encerrada. Yo no quería ir a un consultorio, yo no quería ir al hospital, yo no le quería poner la mano a un paciente. El paciente que me llamaba a mí, no, que me llame por teléfono, que yo le doy cualquier indicación por ahí. Pero aquel día, esa carta, esa homilía del Papa Francisco, donde él decía que nadie va a salvarse solo. Esta pandemia, este virus, vino para demostrarnos, nadie se puede salvar solo. Tenemos que buscar compañía. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ir acompañando a los que sufren, tenemos que ir luchando por los más débiles, tenemos que ir dándonos nosotros a los demás. Entonces, como que me puse en el verdadero contexto. Y así nos ha pasado, yo entiendo, a muchos. En todo este tiempo de Adviento hemos ido meditando, que la iglesia medita las profecías del profeta Isaías, donde nos habla de que el Señor enjugará las lágrimas, que devolverá la alegría al que estaba triste, que fortalecerá la rodilla vacilante. Dice el Señor que apenas le hablemos, nos escuchará y nos responderá. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Eso nos lo dice el Señor, me lo dice el Señor a mí. Pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo con el que tiene la rodilla vacilante? ¿Qué estoy haciendo con el que está triste? ¿Qué estoy haciendo con el que está enfermo? ¿Qué estoy haciendo con el que tiene hambre? ¿Qué estoy haciendo con el que está desnudo? Como decía Joeli, ¿qué estoy haciendo con el que me maltrata? ¿Qué estoy haciendo con el que me maldice? Con el que es mi enemigo, con el que me pone zancadillas, con el que simplemente no me cae bien o no le caigo bien. ¿Estoy haciendo lo mismo? Entonces, nosotros estamos llamados a vivir este Adviento en una fraternidad, que cuando mi hermano sienta mi mano solidaria, entienda que le ha llegado el reino de Dios a su casa, que el reino de Dios ha llegado a él, que el Adviento ha llegado a él, porque el Señor hoy día necesita de nuestras manos para llevar ese momento de aliento y de solidaridad al otro. Necesita que yo sea desprendida, que yo sea solidaria, que yo sea desprendida, que yo sea solidaria, 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 que
para llenar la necesidad del otro hermano. Necesita el Señor que seamos yo, tú y los que no están aquí, los que nos están viendo a través de las redes, que seamos todos los que comencemos a mirar a nuestro alrededor, a buscar, porque no tenemos que esperar que nos toque en la puerta aquel que está necesitado. Tenemos que comenzar a buscar al necesitado, a buscar el que tiene hambre, a buscar el que tiene sed, a buscar el que está oprimido, al que está marginado. Nosotros tenemos que deshacernos de estos prejuicios de la sociedad que nos ha tocado vivir, que es una sociedad de descarte. Y el Papa Francisco lo critica, es que el anciano, como ya no sirve, hay que tirarlo por ahí en un rincón. El niño que tiene alguna discapacidad o una situación de especial, lo trancamos para que no nos avergüencen. ¿Cuántos niños que no llegan a nacer porque no le damos la oportunidad de que nazcan? ¿Cuántos hermanos que porque tienen alguna discapacidad no se le da la oportunidad de crecer? Hay personas que necesitan que los llevemos de la mano para poder crecer. Hay personas que para poder caminar y avanzar en este mundo necesitan que nosotros los encaminemos, que nosotros los ayudemos. Entonces nosotros como cristianos debemos estar en esa tesitura y el Papa nos invita a eso. Y el Papa ha inspirado en la historia de Francisco, el hermano Francisco, el hermano del sol, del lobo, del cordero, el pobre, el león, de Francisco, el que fue capaz de desprenderse de todo, inspirado, nos manda esta encíclica, la Fratelli Tutti, hermanos todos. Hermanos todos, nosotros no podemos marginar a nadie, porque todos somos hermanos. Y vamos nosotros a entender que esa desigualdad que hoy día existe, países que lo tienen todo y países que no tienen nada, pueblos que tienen acceso a educación, ahora a la vacuna, a los medicamentos, y pueblos donde la gente se muere porque no tienen acceso a nada. Nosotros como cristianos debemos estar preparados para luchar para que eso deje de ser la realidad del mundo, que la realidad del mundo sea un mundo igualitario para todos. Pero como cristianos dejamos los escenarios donde se pueden hacer las cosas para la gente del mundo, para la gente sin corazón y sin juicio. Y nosotros como cristianos nos quedamos trancados en la iglesia y en la casa, dando rodillas y orando. Pero no es solamente basta con eso. Tenemos que estar dispuestos a luchar, a ser nosotros entes para transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad tenemos que estar con nuestro corazón en Cristo y también en las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Bien, vamos a ver si el coro ahora hacemos una canción para que podamos movernos un poquito y no se sientan cansados. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a ver qué el coro nos trae.
Muy bien, nos podemos sentar, era para despertarnos un poco. Bien, hemos iniciado el tiempo de Adviento, el tiempo que nos prepara para celebrar el nacimiento, el cumpleaños del Hijo de Dios. Esta fiesta es el 25 de diciembre, o sea, este mes. Pero también el Adviento nos hace actualizar ese nacimiento, ese conmemoramiento que ya sucedió. Esa primera venida del Señor vino de una forma escondida, tan escondida que los sumos sacerdotes de aquel tiempo, el rey, ni se enteraron. Porque los evangelios nos dicen que cuando llegaron aquellos personajes de Oriente y les preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que has nacido? Porque hemos visto salir su estrella. Se sobresaltó Herodes y el pueblo con él, y tuvo que convocar a todos los sacerdotes de Israel para que le dijeran dónde decía nacer el Mesías, y les recordaron que allí en Belén debía nacer el Mesías. Nosotros en el tiempo de Adviento actualizamos ese nacimiento. No solo recordamos, nos preparamos dignamente para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, pero también el Adviento tiene otra dimensión, y es que nos prepara para la otra venida, que como decía San Pedro el domingo pasado en la misa, en el Evangelio, nos prepara para otra venida que será como el ladrón en la noche. La primera vez que vino tuvo una fragilidad humana, de carne. Cuando venga nuevamente será en gloria y majestad. Vendrá con todo su esplendor y poder y pondrá delante de sí a todas las naciones, buenos y malos, y les dirá: vengan benditos de mi Padre, y a otros apártense de mí. Por eso nosotros los cristianos de este tiempo de Adviento debemos tomar conciencia de que estamos a la espera del Mesías, ese que viene en cada hecho, en cada acontecimiento de nuestra vida, y se nos desvela en su palabra, en nuestro diario vivir. Es tiempo de Adviento, y como decían las hermanas, es fácil estar con nuestros amigos, pero qué difícil con el que no nos cae bien, con el que tenemos que perdonar y perdonar. A veces parece que nosotros somos los dioses porque nos endiosamos de una manera tal que no queremos perdonar, no queremos tener tolerancia, no queremos ceder, no queremos ser humildes, pero sí nos hacemos llamar cristianos. Y entonces nosotros no somos los dioses, estamos para perdonar más de 70 veces 7. Y para celebrar este Adviento, esta Navidad, debemos preparar el camino, debemos allanar el camino, perdonando, siendo solidario, como dice el Papa Francisco, desde que empezó esta pandemia. Nos ha llamado a la solidaridad del hermano. La lectura de ahora nos invita al gozo y a la alegría, a la consolación, como dice el profeta Isaías. Hay una nueva realidad, por eso lo escabroso que se ponga llano, lo torcido que se enderece, el que está enojado que se reconcilie, porque para recibir al Señor que viene y que nos pide conversión, tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar desde nosotros las estructuras sociales donde trabajamos. El tiempo de Adviento nos invita a sincerizarnos con el Señor, de dejar las actitudes de pecado. Hay algo que yo le pedí al Señor mejorar, y es no decir mentira piadosa, porque no hay mentira piadosa. Entonces, sincerizarnos nosotros con el Señor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros no tenemos paz, no podemos invitar a la paz. Entonces, por eso tenemos que ir limpiando, allanando el camino. Debemos sentirnos nosotros felices, dichosos, que hemos sido llamados. Y no actuar impulsivamente. Dios no actúa impulsivamente.
Dios actúa con mucha paciencia con nosotros, porque espera nuestra conversión, espera que nosotros mejoremos. Esa paciencia de Dios es nuestra salvación. ¿Ustedes se imaginan que no tuviéramos un Dios paciente, que no tuviéramos un Dios misericordioso? Pobrecito de nosotros, viéramos el infierno antes de morir, mucho más. Entonces, esa paciencia y esa tolerancia, si no la tenemos, pedirle a Dios la capacidad, la oportunidad de mirarnos internamente nosotros, ver dónde estamos fallando para enderezar el camino. Estemos atentos para que el Señor nos encuentre preparados, para que el Señor nos encuentre preparados, intachable e irreprochable, para que nos encuentre donde Él quiera y no donde nosotros querramos. Por eso la voz de Juan el Bautista tiene que ser nuestra voz también hoy. Preparen el camino, preparen el camino. ¿Qué hemos preparado nosotros para recibir a Dios este año de 2020? ¿En qué le hemos allanado el camino al Señor? Les anunciamos la buena noticia, no solo aquí en la iglesia, sino también afuera, a todos los hombres. Pidamos al Señor que en este tiempo de Adviento que hemos iniciado, no se quede en las luces, no se quede en un pesebre que quizá ponemos, en los regalos, en el colorido, en la música, sino que nos lleve a mirar interiormente, a cambiar, a propiciar una verdadera conversión, para que así el Mesías pueda encontrar el calor del hogar en mi corazón, en tu corazón, en nuestros hogares. Vamos a hacer ahora un breve ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pónganse cómodos, si quieren estirar un poco los pies, las manos, pero cerremos los ojos y vamos a hacer una autorradiografía en nuestro interior. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Solo me dirijo en los momentos de necesidades a Dios. Participo regularmente en la misa los domingos y días de fiesta. Comienzo y termino mi día con la oración. Blasfemo en vano.
Esta noche. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tengan la certeza que Él está aquí. Aprovechenlo en la oración y en la misa. Un aplauso.